verdad que a mí me encanta eso. A mí me encanta una selección débil. No sé, mi debilidad son las selecciones débiles. Para eso es el Mundial. Para Eso estas es el sorpresas, Mundial. para ver a la gente feliz, alegre por su equipo. ¿Tú sabes lo que significará para una selección debutante tu primer punto en una Copa del Mundo? Y Mira, que- yo no pude, yo sé sí. que tú sabes lo que voy a decir. Sí, Yo no sí. pude evitar pensar en Venezuela. Sí, yo Me también. voy a poner como tú. Justo iba a decir eso. Justo iba a decir eso, que yo creo que estamos acostumbrados siempre a ser los débiles nosotros, y cuando vemos una selección débil nos sentimos representados. Es como, yo quiero que gane Curazao, pero no voy a negar que me duele un poco la selección de Ecuador. Una selección de Ecuador que estaba llamada a ser la sorpresa. Ahora está bastante complicada justo en su grupo. ¿Y En- qué le pasó a Ecuador? Porque nosotros en eliminatorias sudamericanas, que las conocemos muy bien, porque ahí jugaba la Vinotinto, grandes jugadores, William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, y no pudimos ver una buena Ecuador en esta Copa del Mundo. ¿Crees que tiene que ver con el técnico? Ya de hecho los fans ecuatorianos y la prensa Justo. ecuatoriana está pidiendo la salida de Sebastián Becachese de la Tri. ¿Tú crees que debería salir? O realmente, ¿cómo podemos analizar que Ecuador no ha podido ni siquiera hacer un gol? Bueno, hay que decirlo también, la selección ecuatoriana terminó de segundo en las eliminatorias, Sí. pero fue una de las selecciones que menos goles marcó. O sea, que ya tenía este problema, que ya era una constante la idea de ejecutar después de tener un buen juego, que es un juego muy rápido, pero... Pero daba el golpe ter- cuando lo tenía que dar. Daba el golpe cuando lo tenía que dar, pero en estos torneos cortos no puedes esperar. Es ahora o nunca. Ya le falta el tanto, no anotas gol y obviamente ahora te complicas. Obviamente, y es una realidad, siento que es mucha la responsabilidad de su entrenador, de Becasese, porque una selección que juega bien y no te anota, obviamente, ahí está, es la contundencia. Pero ¿qué tan bien juega Ecuador? No, Ecuador siento Porque Ecuador genera. Ecuador tiene un gran jugador como Moisés Caicedo, uno de mis jugadores favoritos, debo confesar, en la Premier League, ahora con el Chelsea. Y vemos que genera, y genera, y genera, y llega al arco y no hace gol. Y tiene un gran delantero como es Ener Valencia, un gran jugador que ha hecho muchos goles. Por cierto, para mí se parece un poco a Salomón Rondón. Tienen un físico parecido, tienen una carrera parecida y es figura de su selección. ¿Cómo es que ayer contra Curazao, que Curazao venía de encajar 7 goles contra Alemania? Tal vez no podemos hacer esa comparación. Y es que los jugadores en las declaraciones post partido decían que el arquero tuvo su mejor día, pero ellos igual tienen que mejorar. Claro. O sea, Ecuador tiene que hacer un gol, Ecuador está llamada a hacer un gol, porque no es una selección que no tiene jugadores para demostrar, no es una selección que tiene poca historia, es una selección que a lo largo de la historia de la Copa del Mundo ha tenido jugadores interesantes, han clasificado varias veces y llegaba a ser tal vez uno de las Pero es hasta sorpresas. eliminatorias. Claro. Porque tienen buenas eliminatorias cuando lo hacen bien, además que el efecto localía siempre les juega mucho a favor, Sí. pero cuando llegan a la Copa del Mundo no tienen este tipo de resultados que quieren. Más allá, pienso yo que es por el torneo corto les afecta. ¿Qué pasa? En torneos cortos, entrenadores quizás de no tanta experiencia, ya en mundiales se le nota un poco esa falta de experiencia, en el caso de Becasese, porque en este tipo de torneos, sobre todo en el mundial, se analizan partidos juego a juego. Obviamente, yo no voy a saber más que este entrenador, pero sí. se sabe y se ve, es notorio, que estudiaron a Curazao con lo que le pasó a Curazao ante Alemania. Ante ¿Qué Alemania. fue lo que le pasó a Curazao ante Alemania? Curazao salió a de verdad dar la sorpresa. Adelantaron líneas contra un seleccionado muy potente y le funcionó hasta cierto punto porque Hasta que hacen anotaron el un gol, gol. hasta que queda Pero 1-1. es un seleccionado muy grande. O sea, obviamente es Alemania y si Alemania tiene la oportunidad no te va a hacer uno, te va a hacer 5, 6, 7 y va a seguir. Y lo vimos contra Costa de Marfil. Lo que vimos los contra muchachos Costa lo de comentaron Marfil. ayer en ese programa de ayer sábado entre Kelly y Verne. Pero realmente Alemania es una gran no candidata, pero sí candidata a pasar de primero en este grupo y no podemos comparar a Alemania con Ecuador, pero Ecuador es lo que tú dices, estaba llamado a por lo menos hacerle un gol a Curazao. Vamos a revisar esa tabla de posiciones Vamos a revisar. porque de verdad hay bastante que analizar, pienso yo allí, que sin duda Ahí alguna está. es algo se va a definir porque aún no hay nada escrito.
en esta tabla de posiciones aún Ecuador no está eliminado, hay que decirlo, aún está Curazao eliminado. no está eliminado, pero prácticamente ya lo está, porque tienen menos 6 goles de diferencia. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa allí? Porque decimos que quizás Ecuador no está eliminado, pero Ecuador le toca medirse ante Alemania. Y le tiene Alemania que está ganar. de primero. No tiene otra Sí. opción Ecuador que ganarle a Alemania en la última jornada. Alemania evidentemente ya está clasificada, ya tiene 6 puntos. Costa de Marfil en el segundo lugar con 3, Ecuador tercero con 1 punto, Curazao último con 1 punto, pero es lo que dices, Ecuador cierra esta fase de grupos de la Copa del Mundo contra Alemania. ¿Y tú crees que este Ecuador pueda ganarle a Alemania? No, y también es importante mencionar Costa de Marfil va ante Curazao. Va ante Curazao. Y con lo que mostró Costa de Marfil, pienso que quizás no puede tener problemas en ganar ese juego. Vamos a ver, igual el fútbol, este mundial nos ha sorprendido, pero para mí, como lo dice nuestro insert, misión imposible. Muy complicado para que Ecuador clasifique. Tiene que dar ya los goles que no le hizo Curazao Se los tiene que y hacer no le hizo Alemania. Costa de Marfil, tiene que hacer solo Alemania y además no permitir goles ellos. Muy difícil. Pero si gana, puede tener la posibilidad de pasar como mejor tercero. Son 8 mejores terceros. Hay que ver si lo logra porque también tiene que hacer goles. Hemos visto en otros grupos que hay selecciones que quizás ya han perdido juegos, pero han anotado goles y tienen diferenciales de goles mejores que los de Ecuador. O sea, que no solo está llamado a ganar, sino que está llamado a ganar con goles considerables. No una goleada, pero sí al menos para colocarse en +2. Está muy difícil. Ojo, si Ecuador pierde ante Alemania, que tal vez es el escenario más posible, yo no creo que Ecuador clasifique a 16avos de final con 1 punto como mejor tercero. No. Eso es imposible. No, es imposible. Imposible. No dan los números. Que claro, son 8, justamente tú lo decías, pero yo pienso que mínimo 2, mínimo 3. Pero es imposible que Ecuador pase esta fase de grupos, algo muy parecido a lo que le pasó en Qatar 2022. Lo mismo le pasó. Perdió, solamente le pudo ganar a Qatar porque, bueno, era Qatar. Y fue el partido inaugural. Y fue el partido además. inaugural. Y además. le costó. Y le costó. Le costó. O sea, lo de Ecuador no son los mundiales. No son los mundiales porque estaban llamados a hacer algo más. Habían clasificado de segundo lugar por encima de Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay. Allí estaban. Solo lo superó Argentina. Y haces esto, decepcionante. Selección que sí colocamos sorpresa. Así es. Yo sí la lo puse coloqué. en mi quiniela también. Yo la César. coloqué. Yo la puse. Tú la colocaste. Kelly Novo colocó Ecuador, me acuerdo, pero Ay. muy claro que colocó como sorpresa. Y varios por allí, no recuerdo quién más colocó Ecuador como sorpresa. Ya no es sorpresa, lamentablemente para Sudamérica. Lamentablemente porque nosotros evidentemente siempre vamos a apoyar a las selecciones sudamericanas. Claro, por Lamentable. supuesto. Además que esta uno le actuación tenga de amor Ecuador. a las selecciones pequeñas, pero las selecciones sudamericanas son las selecciones sudamericanas. Japón, Túnez. ¿Cómo juega Japón? Me encanta cómo juega Japón. Y cada vez que lo veo jugar, digo, ¿quién puede eliminar a Japón? Y no encuentro. Posiblemente un seleccionado más grande pudiera hacerlo. Obviamente enfrentarse ante un seleccionado de Francia, Argentina, pero cuando la ves jugando y cómo trata la pelota, dices, no va a estar fácil. O sea, no va a estar fácil para ningún seleccionado eliminarla. Y por eso siento que va a ser la sorpresa. ¿Qué es una sorpresa para Japón? ¿Llegar a cuartos de final? No, Menos. creo que más. Puede ser Japón una semifinal. puede llegar a semifinales de Pero esta unos Copa cuartos del de finales es sorpresa para Es sorpresa Japón. porque es que su mejor participación son octavos de final. En Qatar eliminaron a España en fase de grupos. En pero fase de grupos le ganaron. No eliminaron a España, perdón. Le Eliminaron ganaron a España. Ajá, Y quedó fuera Alemania. exactamente. En esa fase de grupo, después de un gol polémico. Y cuando la veía jugar, sí daban sensaciones. Pero ahora han mejorado, tienen el mismo entrenador, tienen el mismo En proceso. Qatar quedaron fuera contra Croacia. Contra Croacia, exactamente. En penales. Ahora, la pregunta es, ¿Túnez es un termómetro? Siento Es que que Túnez precisamente es por la eso. peor selección de este mundial. Puede ser una de las peores, tal vez está ¿Pero ahí cuál la supera? con Haití. Creo que no, o sea, a nivel de números, obviamente Haití ha estado mal, pero la selección de Túnez fue un desastre. Pierdes 5-1 goleado ante Suecia, que Suecia luego va goleado, Queda goleado ante contra Países Bajos con el mismo marcador y te golean nuevamente ahora Japón. O sea, para mí es un escándalo lo de Túnez. Y que es ese tema de pierdes por goleada, cambias de entrenador en una Copa del Mundo. Es un desastre. ¿Qué te va a solucionar un entrenador como, bueno, René Harbar, que dirigió a Arabia Saudita en ese Mundial de 2022? Que fue tendencia pero durante que bastante Arabia tiempo por en su ese temperamento. Mundial
le ganó a Argentina y no hizo más nada. Ni siquiera pudo pasar de ese grupo. Pero luchó, sí luchó, pero Claro. ¿de qué vale luchar? Después no vas a Claro. ser recordado. Claro. Y sí, yo siento que fue un desastre total, un papelón lo que hizo la selección de Túnez porque, ojo, no, Pero no ¿a qué estaba esperábamos de llamado Túnez que, Túnez? exacto, Túnez tampoco iba a ser una sorpresa, Túnez tampoco iba a llegar a unos 16avos, octavos de final, pero tampoco puedes perder así. Bueno, los mismos jugadores culparon a la Federación Tunecina de Fútbol, culparon a que, bueno, dicen el capitán de esta selección, que juntaron a jugadores que nunca habían jugado juntos. Eso dijo. Y allí está. Allí está, porque eso influye bastante. Selecciones campeonas del mundo siempre, o sea, nunca se enfocan quizás en los jugadores que están en buen momento. Caso Inglaterra, por ejemplo. Llamas a jugadores que puedan acoplarse a tu estilo de juego. Muchos o la mayoría de esos jugadores que tengan o estén en clubes que tengan similitudes en estilo de juego. Recuerdo la España de Sudáfrica 2010. Básicamente eran jugadores que se conocían a la perfección y ese fue el resultado Pero es que esa perfecto. España era medio Barcelona. Exacto. El único jugador que tenía parte era Jesús Navas y Sergio Ramos. De resto Exactamente. era Fútbol Club Barcelona. Ese mundial lo gana el Barça. Por cierto, hoy es el Día del Padre. Mira, César, no sé qué piensas tú, pero si hay una figura en tu vida que te ayuda a aprender de deporte, que te enseña, que te dice de béisbol, de fútbol, de baloncesto, el deporte que sea, es el padre. Es por eso que vamos a revisar una tabla llena de datos donde tenemos a padres e hijos mundialistas. Algunas parejas que acudieron a una cita mundialista y que sus hijos hoy están disputando este Mundial de Norteamérica 2026. Quien ve esa foto no se lo cree, ¿no? Que ese es el hijo de Zinedine Zidane. Lo que pasa es que creo que no le va tan bien. Jugaron en selecciones diferentes y al hijo de Zidane no le ha ido tan bien. Pero ¿cuándo tú has visto que un jugador, o sea, que un jugador sea muy bueno como lo fue Zidane, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, y que su hijo sea tan bueno como él? No existe. No existe, no hay. No he visto ejemplos, No hay. es verdad. Está el caso del padre de Erling Haaland, que ahí está. Alfie Vamos a Haaland. revisarlo, Sí, vamos a sí, sí. revisarlo y de allí vamos hablando. De tal palo, tal astilla, ¿no? Algunas parejas de padre e hijos. Ahí está Lilian, que en 1998 al 2006 Campeón. jugó. Claro que sí, Lilian Thuram y Marcos Thuram, que es su hijo. Ahí, sinceramente... Lilian siempre mucho mejor que ¿Quién Marcos pudo haber Thuram. sido mejor? Vamos a compararlo. Ok. Obviamente no vimos toda la carrera de Lilian, pero No. tiene buenos números. Y Marcus Thuram, sí él lo hemos visto jugar. Y En el Inter es un buen jugador, es un un jugador buen interesante. jugador. En Qatar lo vimos muy bien con Francia, pero con esta Francia de hoy, de 2026, Marcus Thuram no lleva ni un minuto. Exactamente. Sabes que es complicado que lo podemos comparar, pero normalmente nosotros hemos visto a los hijos. Claro, claro. Más Bueno, y que el todo a otro, los hijos. Ahí el está Cholo Simeone. el Simeone, el apellido Simeone, ¿no? Que además de que han estado en selecciones de su mismo país, obviamente, juegan, o sea, uno es entrenador del otro. Del otro, en el Atlético de Exactamente, que Madrid. y no es un caso de nepotismo, sino que Juliano Simeone se lo ha ganado a pulso porque es Gran tremendo jugador, jugador. mira. Uno Luis, de mis jugadores favoritos de esta selección. ¿quién es ha sido Argentina. mejor y quién ha sido más recordado? Hay que decir Diego Simeone, claro. porque tuvo una carrera más Sí. holgada y Juliano Simeone ha estado por muchísimo más tiempo. Ahí está el caso también de Alfie y Erling Haaland, que por supuesto es un caso bastante llamativo de padres. Y que ambos se buenos. hizo muy famoso esa foto, no solo Erling Haaland, el papá de Alexander Sørloth, el delantero del Atlético de Madrid, Goran Sørloth, otro jugador de esta selección noruega, Christian Thorsvedt, no sé si mi noruego Christian está Thorsvedt. bien, vamos a ver. Su papá jugaron juntos en el Mundial de Estados Unidos 1994 y ahora que se vuelve a celebrar un Mundial en 2026, también sus hijos juegan juntos, Claudio Reina y Gio Reina con la selección de Estados Unidos. Y por último, Zinedine Zidane y Lucas Zidane, muy criticado, por cierto, en ese debut contra la selección argentina, César. Vamos a ver los otros hijos que vengan, ¿no? Que sea el caso del hijo de Lionel Messi, a ver si de casualidad logra llegar Bueno, o Cristiano repuntar. Ronaldo Jr. El hijo de Cristiano Ronaldo. El hijo de que- Marcelo. Que ya está dando que hablar. El hijo de Marcelo, que es buenísimo, que es español además, que posiblemente vaya a jugar con otro Y seleccionado. no con Brasil. ¿Tú crees que puede sí, jugar con España? posiblemente. Porque evidentemente jugó. No, y ya está haciendo sus juveniles con la selección de española. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos muchísimo más que hablar. Ya venimos.